webinar que estamos organizando. Hoy día tenemos dos espectaculares expositores con dos temas muy interesantes y sumamente contingentes. El primero, expuesto por la investigadora y líder del proyecto de agricultura de Fraunhofer Chile Research, Sharon Rodríguez, quien nos va a hablar del rol de los polinizadores y su relación con los bosques nativos. Y por otro lado, Enrique Mejías, investigador de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, director de Avail Consultores, quien nos hablará sobre la calidad de mieles, sus propiedades, en función del origen botánico de las mismas. Por nuestro lado, desde Fundación Reforestemos, me encuentro yo, Pedro Álvarez, ingeniero forestal, y con mi queridísima colega, Helen Herrera, quienes vamos a liderar y dar pase a las preguntas más intrigantes que podamos incurrir después de la exposición de nuestros queridísimos presentadores. Pero antes de comenzar, queremos contarles en qué se enmarca y desde dónde se enmarca esta charla. Esta charla se enmarca en el proceso de donación a pequeños propietarios y en particular a los apicultores, proceso que partió el año 2017 con el lamentable incendio que afectó a la zona centro-sur del país, con casi 500.000 hectáreas de bosques y de diferentes superficies que se vieron afectadas por el siniestro, pero que afectaron en gran medida también a los apicultores. Entonces, en virtud de eso, nosotros como fundación iniciamos un proceso de donación de plantas, de árboles nativos, para la recuperación de los ecosistemas y los sectores productivos. Dicho ello, y ya con la presentación de todos nuestros participantes, le voy a dar el pase a Sharon, que nos va a compartir su presentación y nos va a contar en qué ha estado trabajando ella. Muchas gracias, Pedro. Vamos a compartir pantalla. Aquí está todo preparado. Ahí está, ahí se ve bien. ¿Y se escucha? Perfecto. Perfecto. Ya, pues, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias también a todos ustedes por la invitación. De verdad es un agrado estar aquí y poder contarles un poco de lo que nosotros hacemos en Fraunhofer Chile en la línea de agricultura, y dentro de la línea de agricultura en nuestra área de polinización y agricultura sustentable. La idea de lo que les voy a contar hoy es un resumen del trabajo que nosotros realizamos, que es trabajo vigente, y que es respecto del manejo sustentable del paisaje agrícola, obviamente con fines de polinización. Y les presento de entrada nuestro equipo de trabajo con Isabel, Laura, Gabriela y Leslie, que son las que me acompañan y con las que trabajamos. Y aquí hay un poco de lo que nosotros hacemos, principalmente asociado a huertos comerciales, huertos frutales comerciales, donde intentamos incorporar un poquito de biodiversidad para conocer, proteger y aumentar obviamente la abundancia y la riqueza de especies de nuestras abejas nativas, en complemento con la abeja de miel en términos de polinización. Y como sabemos que estamos en este contexto y queremos todos cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, claramente en términos de polinización y producción de alimentos, también existen algunas otras variables en las que nosotros tenemos que incorporarnos y con las que tenemos que trabajar como marco. Uno es el cambio climático, obviamente, que afecta mucho en términos de agricultura la floración de los frutales y obviamente el forrajeo, la aparición y el forrajeo de las abejas, el crecimiento poblacional humano, que de verdad, y además que con una mayor demanda de alimentos más saludables, y va de la mano con el cuidado del ambiente en la producción de alimentos, y eso es lo que nos interesa abordar. Tenemos mucha fruta de exportación en Chile, pero sabemos también que tenemos cultivos muy extensos y además una biodiversidad muy disminuida que va afectando claramente a la aviofauna nativa, y es lo que nosotros queremos ver, porque en términos de polinización como proceso es vital para la producción de fruta. Entonces entendemos eso y entendemos también que contamos con polinización la más habitual y la más conocida, que es a través del uso de colmenas de apis mellifera,
pero en este sentido hemos visto que aumenta la exportación de frutícola, la exportación de fruta en Chile, lo que incorpora a través del proceso de polinización y el uso de las abejas mucho dinero en términos de Producto Interno Bruto, pero también sabemos que aumenta las superficies frutales que requieren polinización. Por lo tanto, aumenta también con ello la demanda por colmenas para polinización y colmenas en buen estado. Y esto es lo que queremos mostrar aquí. Con colmenas de no muy buena calidad, obviamente hay una menor producción de fruta, y con colmenas de mejor calidad, mucho más robustas, vamos a tener una mayor producción. Y es lo que queremos en términos de exportación. Pero queremos saber también qué pasa con otros polinizadores, qué pasa principalmente con las abejas nativas, que tienen por función la polinización de nuestra flora, pero además cumplen con un servicio de polinización complementario a Apis mellifera, principalmente frutales y también en hortalizas, en semilleros, para forrajeras y en varios ámbitos económicos. Entonces sabemos que existe un grupo diverso de abejas nativas que están cumpliendo una función en polinización no solamente asociada a la flora nativa, sino también a frutales. Y en ese sentido también tienen una participación económica para la producción de alimentos. Y distinguimos también de qué estamos hablando, digamos, porque sabemos que existen las abejas nativas, pero están realmente haciendo y actuando como en su rol de polinización. Sabemos que polinizan nuestra flora nativa, tienen una relación histórica de coevolución con nuestra flora, y vemos que las abejas nativas están utilizando la flora nativa como sitio de refugio, como búsqueda, origen y recurso alimenticio. También en términos de cópula, también usan a las flores para copular, y también como sitios de nidificación cercanos a donde está esta diversidad de flores, y también en huertos frutales. También hemos encontrado sitios de nidificación ahí. Entonces tenemos que distinguir un poquito cuáles son los visitantes florales de los reales polinizadores. Si una abeja está en una flor, no puede estar solamente descansando o durmiendo, puede estar solamente recolectando, ser macho y solamente recolectar néctar, por ejemplo, o bien utilizando las flores como lugar de cópula. Por lo tanto, no todas las abejas que nosotros encontramos en las flores son polinizadores, son visitantes florales, y de ahí hay que hacer algunos estudios más detallados para salir de la categoría de visitante floral y de verdad definirlo como polinizador. Entonces eso también es parte de lo que nosotros hacemos. Sabemos que en el actual proceso de polinización hay muchas dudas todavía y hay muchos mitos, entonces tenemos que empezar a descartar algunos de ellos. Y una de ellas, de las principales preguntas, es: ¿conoce el agricultor y el apicultor cuál es la capacidad de carga que tiene el huerto para sostener un determinado número de colmenas de Apis mellifera, por ejemplo? Eso generalmente dicen 10 a 12 colmenas por hectárea, pero no estamos seguros si en realidad, con certeza, la capacidad de carga de cada huerto, por ejemplo, y la diversidad floral que existe, vegetacional que existe en cada huerto, da para sostener ese número de colmenas. El agricultor reconoce y valora la calidad de las colmenas que contrata destinada a polinización. ¿Sabe el agricultor cuál es la calidad de las colmenas que está contratando? Se reconoce y valoriza el aporte de las abejas nativas, por ejemplo, que hay mucho desconocimiento alrededor, y de la diversidad asociada al paisaje o al huerto, al proceso de polinización y producción de fruta, cuál es el aporte que realiza, y cuál sería la estrategia de manejo de huertos frutales en particular, que son con los que nosotros trabajamos, más recomendables para la polinización y producción sustentable de fruta, porque sabemos que el proceso en estos momentos no lo podríamos definir como un proceso sustentable. Por lo tanto, tenemos manejo de huerto y de colmena, y también de paisaje, el paisaje agrícola, mayor biodiversidad, vamos a tener mejores servicios ecosistémicos como polinización y control de plagas, mayor producción de alimentos, y volvemos a esto a cuidar nuestro paisaje agrícola. El paisaje agrícola nosotros, con fines más didácticos, digamos, y para facilitar nuestra investigación, lo definimos como una base con un paisaje original, que contiene todos estos elementos, digamos, y también servicios ecosistémicos. Tenemos acá abejas nativas en el paisaje, y tenemos también en todo lo que rodea a los huertos comerciales, que el huerto es parte del paisaje agrícola, y también sitios de nidificación de abejas. Tenemos otro límite que para nosotros también es parte del trabajo, que es generalmente periférico a los huertos, y que es el borde floral, donde nosotros incorporamos flora nativa. Y por último, el huerto, donde ocurre obviamente la producción de fruta y el establecimiento de colmenas para polinización, cosas que no están en los otros estratos, digamos, los otros niveles. Y la producción de fruta para exportación. Entonces, lo que nosotros hacemos son 4 pasos que hemos incorporado en el estudio de polinización: la caracterización del paisaje agrícola, la implementación de bordes florales nativos,
el reconocimiento de la diversidad de las abejas nativas y cuál es su aporte en la producción de fruta, la producción de alimentos, y por último el manejo sustentable de colmenas con fines de polinización. Hay muchas otras variables dentro del proceso de polinización. Claramente nosotros escogimos estas porque tienen quizás una relación intrínseca dentro del proceso y además son algunas con las que nosotros llevamos años trabajando, ya años de estudio. Por eso que ahí se nos facilita, pero sabemos que hay muchas otras variables que no hemos incorporado. En el punto 1, en términos de paisaje, lo que nosotros hacemos es considerar a través de estas fotos y mapas que se establecen, cuáles son los puntos en los que nosotros podemos trabajar. Todo esto es flora nativa, donde nosotros tenemos muchos puntos de identificación y colecta de plantas y obviamente todos los polinizadores o los visitantes florales que existen asociados a estas flores. Y aquí obviamente todo lo que está cercano y rodeando a las plantaciones agrícolas. Entonces todo esto que está aquí en rojo, por ejemplo, es una plantación de paltos y toda esta zona verde es área nativa, que tiene algo de bosque esclerófilo y también algunas hierbas nativas. Luego lo que nosotros hacemos, obviamente, es establecer cuáles son las interacciones que existen entre la flora nativa y las abejas, y aquí tenemos 5 familias de abejas, las 5 familias que existen en Chile de abejas nativas, y también incorporamos Apis mellifera para ver cuál es su interacción con las plantas, y también de una interacción como es generalista, como forrajea sobre todas las flores les sirven a Apis, cuál es su relación con estas flores nativas, y también cuál es la relación de nuestras familias con estas florcitas que encontramos formando parte del paisaje agrícola. Por otro lado, se establecen también cuáles son los recursos que utilizan nuestras abejas, y vemos acá que en estos puntos que nosotros establecimos, la mayor parte de lo que está dentro de este marco verde, ese clado de abejas nativas, de especies nativas de abejas, tiene una relación estrecha con flora nativa. Sin embargo, otro muy aparte se encuentra Apis mellifera porque tiene también una preferencia y una relación también estrecha con la flora introducida. Tenemos algunos experimentos que nosotros realizamos, aquí un enmayado en un huerto palto pendiente, donde establecimos varias mallas, incorporamos un par de árboles de palto, y lo que nosotros encontramos es que en realidad las abejas nativas tenían una mayor producción, dependiendo del tamaño de las abejas, en algunos casos mayor o igual que la Apis mellifera. Cuando nosotros incorporamos en estas mallas el mismo número de abejas, ya sean nativas o melíferas, la producción de fruto en algunos casos, en el caso de las abejas medianas, las abejas nativas medianas, fue mayor que la producción de fruta en abejas de miel, en el caso de paltos. Pero vimos también que a través del paisaje agrícola nosotros podíamos establecer cuál era la connotación del paisaje. Aquí vemos un paisaje a esta mano izquierda, un paisaje muy diverso. Sin embargo, un paisaje agrícola con muchos cultivos, muy diverso. Sin embargo, lo que veíamos acá es que había un huerto pequeño de palto en Isla Maipo, y el agricultor tenía claridad de que sus vecinos también eran palteros, pero lo interesante era que ellos no habían visto esta foto desde arriba, donde en realidad el vecino tiene palto, todos los otros vecinos también. Por lo tanto, en este territorio, en esta gran zona, tenemos un gran monocultivo, que el agricultor no tiene esa noción, digamos, la panorámica que nosotros le mostramos. Por lo tanto, se hace mucho más necesario en estos huertos pequeños, que generalmente son planos, se hace mucho más importante la incorporación de flora nativa, o de estos bordes de flora nativa, porque aquí no hay quebradas, al ser plano, no hay quebradas y tampoco cerros cercanos. Por lo tanto, aquí necesariamente la incorporación de flora nativa en estas grandes extensiones de monocultivo que no saben los agricultores de verdad que tienen 5 hectáreas, pero no se imaginan que lo otro que tiene 5 hectáreas o 1 hectárea van formando una gran extensión de un monocultivo. Por lo tanto, eso es muy importante y eso es lo que con ellos trabajamos. En términos de borde, nosotros desde espacios que son caminos muy raros, en realidad nosotros llegamos a establecer bordes, esta es flora introducida, pero donde llegaron muchas abejitas nativas después, porque desde un suelo limpio, desde un suelo que no tenía ningún tipo de flor, nosotros pudimos establecer estos bordes y obviamente aumentó y incrementó mucho la diversidad de abejas nativas, y también de algunas abejas introducidas, y tenían una relación bastante estrecha con el huerto que tenían al lado. Y en términos de borde, bueno, nosotros privilegiamos obviamente el incorporar flora nativa en los huertos. Aquí tenemos un huerto de cerezo y este es nuestros bordes florales que tienen la idea
de que la floración de las plantas de borde sea paralela con la floración del cultivo para que las abejas nativas puedan migrar desde el borde al cultivo a hacer el trabajo de polinización. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas que tiene la incorporación de bordes florales? Un servicio de soporte en términos de servicios ecosistémicos como el control biológico y polinización, porque los enemigos naturales, en particular los parasitoides, también son abejas, son himenópteras. Por lo tanto, también tienen los mismos requisitos de néctar principalmente para hacer su trabajo como enemigos naturales. Entonces también estamos beneficiando otro servicio ecosistémico con los bordes nativos, un servicio de regulación que nos está ayudando en términos de suelo, de control de CO2 y mitigación al cambio climático, y también porque estamos rescatando flora que es del lugar, flora local, que las personas que visitan el borde y el huerto obviamente reconocen como una flora muy cercana, les trae muchos recuerdos de infancia, y además estamos rescatando patrimonio, entonces también hay una especie de rescate de este patrimonio floral. Hemos visto que en cultivos, antes del borde no teníamos presencia de abejas, no encontramos nada, y después del borde claramente las abejas nativas y las introducidas eran mucho mayores. Lo que hacemos nosotros para incorporar y seleccionar estas plantas es tener algunos criterios, como les decía, ser plantas altamente atractivas a las abejas nativas, ya tenemos algunas referencias sobre eso y experiencia, y crear estos calendarios florales para la idea es que este borde haya una sucesión de la floración que acompañe al huerto antes de que florezca el huerto, durante la floración del huerto y también después para mantener los recursos para nuestras abejas. Entonces se crean estos calendarios florales con las especies que acompañan al huerto. Y también se establecen esta especie de esquemas de plantación para saber en qué lugar se pueden instalar dentro de 90 metros cuadrados, que es las dimensiones de nuestros bordes, donde incorporamos estas especies, la mayoría de ellas herbáceas, hay algunas arbustivas y otras arbóreas que hemos incorporado ahora último, así que también estoy con distintos diseños porque ocupamos los espacios que los agricultores nos dan, generalmente que les sobran y que no están ocupando para producción. Entonces, en ese sentido, donde nosotros podamos establecer estos 90 metros cuadrados, los instalamos con ese objetivo. Y hemos tenido muy buenos resultados, aquí hay algunos como en Almendro, Cerezo y Palto, que son 6 huertos donde estamos trabajando en la región metropolitana, donde ya tenemos los bordes instalados. Estamos esperando floración para hacer las mediciones. El año pasado medimos la diversidad de abejas nativas sin borde, y este año vamos a medir con borde en flor para saber ha sido si es que existe un aumento y un impacto del borde sobre la población de abejas. Por otro lado, teóricamente hemos estimado qué pasa con el borde, ayuda o no ayuda en términos económicos, y hemos visto que la presencia de borde en huertos hace que tengamos un beneficio neto de alrededor del 60%, y eso es muy bueno, si nosotros incorporamos algunos manejos que son esenciales para mantener estas florcitas. Y finalmente, en términos de borde, lo que les decía, todos los beneficios en términos de que sirve de sitio de refugio para las abejas, de recursos alimenticios, sitio de cópula, y también hemos encontrado una instalación de algunos nidos de abejas nativas cuando nosotros implementamos los bordes. En términos de abejas nativas, sabemos que existen 5 familias de abejas: Andrénide, Coyetide, Alíctide, Megaquilide y Apide, donde en Apide está incorporada Apis mellifera, con alrededor de 500 especies, 424 especies del año 2010, que es la última publicación. Y aquí hay algunos ejemplos. Está la familia Andrénide, con un cuerpo mediano, de mediano tamaño. Generalmente el macho tiene cara amarilla, muchas más manchas, el macho siempre es más atractivo, digamos, en esta familia, que más llamativo que las hembras, en términos de coloración, principalmente la cara, y algunas otras variables que nosotros tenemos que indagar en términos de tamaño de la celdilla, y estas que tienen un par de suturas subantenales, temas que se ven mucho más a la lupa y con un buen ojo. Ápide, que tiene esta estructura siempre con mucha velocidad, algunas, la mayoría, con estas patas donde transportan el polen, que están muy, muy preparadas para el transporte de polen, las hembras, polen que llevan a las crías generalmente. El polen que está en estas patas y que ustedes ven que tienen una gran masa de polen amarillo en las patas, ese polen va directo al alimento de las larvas, ya sea en Apis mellifera, que van a la colmena, o bien las abejas nativas que van a los nidos, que generalmente son en el suelo, pero van a alimentar a las larvas. Por lo tanto, ese polen no está disponible para polinización. El polen que tienen en estas zonas, generalmente en tórax, ya sea en esta zona o ventral,
es el polen que pudiera estar disponible para polinización porque es polen libre, que está en los pelos y que se topa estambres y luego estigmas para la polinización. Esta familia Coyetidae es una también de las más comunes que tenemos en Chile, generalmente tiene algunos colores metálicos, este es Coyetes cyanescens o Coyetes seminítido que se llamaba antes, y tiene un cuerpo más o menos grisáceo y también un verde metálico al final, y son abejas bastante comunes. Estas son las más llamativas, la familia Lichtidae, donde son verde metálico o azul metálico algunas, pero esta que se llama abeja joya, vulgarmente es de esta familia y es como la mejor representante y está también presente en varios huertos frutales. Y finalmente Megaquilidae, que tiene, esta es la típica que está abajo, que tiene un abdomen mucho más levantado al final, donde tiene, porque no tiene la escopa en la tibia, en las patas, sino también la tiene acá, entonces por lo tanto tiene un abdomen un poquito más levantado y tiene estos colores grisáceos con negro bastante comunes. Este es un video donde aparece un nido de una abejita y ahí asomándose. La mayoría de nuestras abejas son solitarias, la abeja chilena, no producen miel y nidifican en el suelo. Así que esa era una de las abejitas que nosotros encontramos en nuestra búsqueda de nidos de abejas. Y hay una gran galería interna del nido. En términos de manejo de colmenas para polinización, no para producción de miel y para polinización de frutales, lo que nosotros hacemos es investigar un poquito cómo interviene el paisaje y los bordes sobre la calidad de las abejas, porque obviamente mayor diversidad van a tener mucho más alimento, las abejas necesitan, ya sean apis mellifera o nativas, van a necesitar una diversidad de polen para alimentar a sus crías. No sirve un solo tipo de polen, no me sirve un monocultivo para alimentar bien y tener buenas colmenas y producir fruta. Por lo tanto, es importante establecer, hay un impacto positivo obviamente sobre las abejas y también del borde que nosotros establecimos, y para eso generamos un modelo de gestión agropícola donde hay un trabajo que hacer, obviamente el apicultor que lleva las colmenas al huerto, pero ya en el huerto el agricultor toma relevancia porque él se tiene que encargar de todo lo que ocurre fuera de la colmena, y por lo tanto las características del paisaje agrícola y también el manejo del huerto, como la aplicación de plaguicida, o bien la presencia de fuentes de agua, por ejemplo, y todas las condiciones que pudiéramos, las mejores condiciones para la abeja son importantes y eso es resorte del agricultor. Y dentro de la colmena, obviamente, el apicultor respecto de sanidad y de nutrición de las abejas, de apis mellifera. Y en este modelo de gestión agropícola que también estamos planteando, es importante que el agricultor sepa reconocer cuál es la calidad de las colmenas que él arrienda, que él contrata, y hemos diseñado también una especie de monitoreo sencillo, 3 pasos de monitoreo sencillo con lo que el agricultor pudiera acercarse e incorporarse a las colmenas, y eso también le da mucho más valor a las colmenas de apis mellifera por parte del agricultor y las va a cuidar mucho más. Si él sabe y reconoce que una abeja significa un fruto más, yo creo que va a estar muy interesado en participar activamente de este cuidado y de la mantención saludable de las colmenas en el huerto. Por lo tanto, de la colmena hacia afuera existen recursos florales, el manejo del huerto en términos de plaguicida, en la presencia de banquillos para separar las colmenas del suelo y también la presencia de bebederos porque las abejas necesitan agua, hay mucha agua, va a ser un tema importante y también por parte del agricultor va a tener que manejarlo. Y de la colmena hacia adentro, estos 3 monitoreos sencillos que hacemos, el ingreso a la piquera por minuto, que lo puede establecer fácilmente, o destapar un poquito las colmenas y ver cuál es la población que tenemos en los cabezales, la inspección de cabezales, y un poquito más internamente y ver cuáles son algunas de las variables internas para analizar marco por algunos de los marcos, los más importantes. Entonces, proponemos una participación mucho más activa del agricultor en términos de polinización, no solamente dejar las colmenas y que el apicultor lleve las colmenas y las deje en el huerto, sino que el agricultor tiene una labor importantísima en el mejoramiento de esta polinización. Eso era lo que yo les quería contar. No sé cómo estoy en el tiempo, espero haberlo hecho bien. Mira, yo encuentro que la presentación estuvo espectacular, me encantó. Gracias, Tengo Pedro. que reconocer que sabía muy poco de las abejas y sin duda es un mundo espectacular y yo creo que para enamorarse. Qué bien, qué bien. Yo sé que Helen, Me pasé en los minutos, perdón, pero lo hice todo lo rápido que pude. eso es lo de menos. Yo sé que Helen tenía algunas preguntas preparadas. Sharon, un gusto saludarte, gusto saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento también. Nos comentaste hace un ratito
sobre la existencia de especies como herbáceas, que son importantes para poder colocarlas alrededor de los huertos de los productores agrícolas. Pero mi pregunta es si es que dentro de los diseños en algún momento se tiene contemplado la implementación, no sé, de arbustivas, de especies arbóreas, pero que sean un poco más nativas, Ujú. Sí, que puedan contribuir. sí, todas las especies que nosotros proponemos instalar en el borde y las que estamos también investigando son especies nativas y la mayoría herbáceas porque tienen obviamente un crecimiento mucho mayor y también podemos ver un poco más su impacto y su floración mucho más rápido, pero estamos incorporando y hemos incorporado algunos arbustos y también algunos árboles en algunos bordes, así que hoy nos toca, esta temporada nos toca hacer esa evaluación en términos de qué tan atractivos son para las abejas nativas. También nos interesa verificar las temporadas de floración que coincidan con la floración de los frutales seleccionados y bajo estudio, porque eso va a ayudar mucho a mantener también estos árboles en el huerto. Muchos agricultores o han eliminado los quillayes o otras cosas por plantación, pero no saben cuál es de verdad el aporte que están haciendo. Entonces queremos ahora establecer bordes con muchas más especies arbustivas y arbóreas que nos permitan tener este mismo impacto positivo que hemos conseguido con estos bordes con plantas nativas, con herbáceas. Así que es algo que estamos, ya empezamos, vamos a empezar esta temporada a evaluar, así que felices de contarles después cuáles son esos resultados. Pero esperamos tener datos concretos para poder compartir, porque creemos que es súper importante. Sabemos que el aporte de quillay, sabemos el aporte del litre también, a las abejas del peumo, pero hay muchas otras especies que nosotros ahora vamos a probar, alcaparra, vamos a probar pelu y algunos otros, entonces mayú también, entonces queremos ver cuál es el impacto real que tiene cada uno de ellos en términos de atractividad de abejas y cómo lo podemos sostener en el tiempo en el huerto. Creemos que es súper importante que entremos en esa etapa de árboles para poder compartir esa información y generar recomendaciones. Perfecto. Pedro, ¿tú tienes alguna otra pregunta? Sí. Bueno, a mí me gusta harto el tema de la política pública y también mucho del ordenamiento territorial que lo tocaste dentro de tu presentación. Yo no sé si tienes un planteamiento o hay alguna directriz en relación a cómo debería ser el ordenamiento un poco ya más a escala de paisaje de estos predios y un poco la matriz agrícola, en virtud de tener una diversidad rica de especies, tanto en el sentido de la resiliencia del ecosistema, como también en el servicio ecosistémico que las especies y las abejas en particular brindan. Sí, mira, nosotros estamos viendo a través de estos mapas, de este mapeo que estamos haciendo por huerto, cómo está el huerto. El huerto claramente forma parte del paisaje agrícola con el que nosotros estamos también trabajando. Y no hay mucha noción aún de que el huerto forma parte de este paisaje, que hay unas interacciones permanentes, qué sé yo, de deriva, de esta traslación y viaje de las abejas y de otros insectos. Entonces, creemos que es súper importante que el agricultor se maneje en términos de paisaje, que se abra un poco el paisaje y que no sea tan, como digo yo, huertocentrista, digamos, porque tienen esa visión, como que fuera del huerto no hay nada más, digamos, y hay una interacción permanente y inevitable además. Entonces creemos que es súper importante de partida manejarse en términos de paisaje agrícola, que el agricultor conozca su paisaje, que su huerto es parte de un gran paisaje que él debiera conocer. Yo creo que esa es la primera idea. En segundo lugar, necesitamos trabajar con comunidades. Yo creo que eso es súper importante y tenemos idea de cómo se podría plantear. De partida, demostrar que mientras más diverso el huerto, si es un agricultor le va a interesar también que su economía no se vea afectada. Por lo menos que si yo voy a incorporar un borde y le voy a sacar un pedacito de estos 90 metros cuadrados que estamos probando, que no se vea impactada negativamente su producción, su bolsillo. Entonces hay que demostrarle al agricultor que en realidad la biodiversidad no solamente no tiene un papel neutro, digamos, sino que impacta positivamente, ayuda. Y eso es súper importante. Y en tercer lugar, obviamente conocer qué es lo que yo voy a incorporar como diversidad, cuáles son mis flores, que tienen muchos otros requisitos estas plantas. Por ejemplo, no tener plagas. Para los agricultores es súper importante que si yo voy a incorporar una especie nueva dentro del huerto,
y nativa, que él sepa que no voy a llevarle plagas al huerto, y eso es súper importante, en términos de economía también. Y por otro lado, que entienda cuál es el aporte que hacen. Entonces nosotros tenemos que ver estas abejas nativas. Nosotros vemos, por ejemplo, algunos estudios tenemos de frecuencia de visita, qué tan frecuentes son en estos huertos, en los cultivos en los que trabajamos, y por otro lado, cuál es el transporte de polen que hacen las abejas. También lo hemos evaluado. O sea, están las abejas, pero que haya más diversidad de abejas o mayor riqueza de especies de abejas, a mí no significa, no es sinónimo de que en realidad voy a tener más fruta. Yo no sé qué es lo que está haciendo la abeja, porque como les decía, puede estar solamente sacando algunos recursos, no polinizando, sino yendo a otras cosas, digamos, a las flores. Entonces es súper importante que el agricultor sepa qué es lo que está visitando, que existen las abejas nativas y lo va a proteger, que sepa que hay nidos de abejas nativas para también generar mucho más protección, más conservación, pero que además sepa que están haciendo un aporte en la producción de fruta, y eso yo creo que es el eslabón que todavía nos falta. Si nosotros decimos que hay muchas abejas nativas, que aumentó la abundancia y aumentó la riqueza de especies o de familia, con eso no basta. Yo tengo que demostrarle al agricultor que esas abejas están haciendo un trabajo en la polinización efectivo, que en realidad están transportando polen del frutal, por ejemplo, y que eso se va a traducir en un aporte en términos económicos a través de mayor producción de fruta. Entonces, creemos que ese es el trabajo que hay que hacer, y no solamente con un agricultor, sino también a nivel de territorio, a nivel de comunidad, que como te decía, que conozcan el paisaje, que sepan con qué estamos interviniendo el paisaje con esta flora nativa y cuáles son los beneficios que esto le puede generar. Como te decía, este plan teórico que nosotros teníamos, esta propuesta teórica, con estos beneficios significa que el agricultor podría rentar menos colmenas si sabe que las abejas nativas van a hacer también un trabajo de polinización complementario a la apis. Podría, por otro lado, aplicar menos herbicida si sabe que las florcitas que tiene ahí, algunas nativas u otras introducidas también, que él llama malezas, digamos, que también están haciendo un aporte en términos de polen y néctar, que alimenta a sus abejas. Entonces, creemos que es importante que él reconozca todos los atributos del paisaje y todos los componentes del paisaje y qué papel están jugando, y hablarle en términos económicos para que se convenza de que en realidad la biodiversidad es sinónimo, y la conservación de la biodiversidad es sinónimo también de un aporte económico, y que hay que lograr esto que nosotros llamamos armonizar. Hay que armonizar conservación de la biodiversidad y la producción agrícola. Espectacular. Bueno, Sharon, muchísimas gracias. Creo que somos personas muchísimo más instruidas de hace 30 minutos. Y nuevamente agradecer tu disposición para estar hoy día aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y ahora le vamos a dar paso a Enrique Mejías, que yo sé que también nos quiere contar en lo que ha estado trabajando él, que también es muy interesante y que está estrechamente relacionado con la calidad de la miel y el origen botánico de la misma. Enrique, te doy el paso. Aquí, ¿se escucha? ¿Se escucha bien o no? Perfecto. Perfecto, sí, porque por si acaso hago la prueba para que vi que había algún pequeño problema al principio del audio, y la idea es que se pueda escuchar bien. Bueno, en primer lugar, en honor al tiempo, voy a tratar también de ser bastante breve. Sin embargo, muy contento de estar acá. Me parece que es una gran instancia en donde uno puede mostrar el trabajo que ha hecho, y sobre todo, yo creo lo más importante, que es la pasión que uno tiene al trabajar con las abejas y también con el mundo de la apicultura. Yo llevo harto tiempo en esto, sin embargo, como en realidad uno quiere contarlo todo y estaría 2 o 3 horas y eso no corresponde, pero voy a tratar de mostrarles un poco de lo que estoy haciendo ahora, de lo que he hecho también, y del gran aporte que está haciendo en estos momentos la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque ha apostado por desarrollar esta línea de investigación apícola, y eso definitivamente va a terminar siendo en el futuro un gran apoyo para la apicultura y para el desarrollo en general también de todo el área de la agricultura. Hay que tomar en cuenta que la apicultura es la piedra angular de todas las actividades agrícolas que se desarrollan en el país. Cuando ustedes me invitaron, me dijeron que hablara algo de calidad de mieles, y eso también ha sido parte de mi trabajo durante todos estos años, en términos de la caracterización y de la valorización. Yo siento que estas instancias son sumamente importantes cuando uno necesita mostrar que realmente tenemos una producción apícola que es de escala mundial en el sentido de la calidad, y que muchas veces la gente no la conoce o no sabe exactamente de qué se trata. Siempre parto, cuando tengo que hablar de esto,
en tratar de entender o dejar un mensaje de que finalmente, más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, son las abejas las que hacen todo este trabajo. Y estar cerca de ellas, a pesar de que a veces puedan picar, uno también tiene que saberlas conocer. Porque como decía William Shakespeare, no es digno de saborear la miel aquel quien se aleja de la colmena por miedo a que las abejas lo vayan a picar. Aquí hay mucha mística, yo creo, y hay una entrega que a mí me encanta mostrarla y tal vez traspasarla en esta diapositiva, porque conocer a los apicultores, conocer la gente que está detrás del mundo apícola, ha sido para mí un cambio también y una opción de vida finalmente. Y efectivamente uno va entendiendo de que las abejas tienen mucho que contarnos y tal vez también como sociedad, si nosotros las escucháramos, podríamos incluso mejorar muchas cosas que hoy en día suceden. Entrando ya en lo concreto, la miel, que es en este caso el tema principal de calidad, tiene definiciones, ¿ya? Y eso hay que tomarlo desde el organismo internacional oficial, que es el Códex, que depende de la FAO, y que define la miel como una sustancia dulce, producida por la apis melífera, y que se realiza o se desarrolla a partir de exudados de partes vivas de la planta. Nuestro código alimentario, nuestra reglamentación de los alimentos, tomó hoy en día y la actualizó la definición que tenía de miel en la legislación y se aplica este mismo concepto, porque nos vamos a dar cuenta de que existen muchos productos que se comercializan digamos, con el rótulo de miel y que no lo son. Hoy en día solamente se puede denominar miel aquello que ha sido elaborado con la intervención de abejas. Cualquier otro jarabe, por mucho que venga de una sustancia vegetal, de una sustancia natural, pero que no haya sido intervenido por las abejas, no se puede comercializar como miel. Y tenemos muchos productos hoy en día que son jarabes en el fondo, incluso la miel de palma, que todavía por ahí se vende en los supermercados, y que la gente las confunde como miel hecha por abejas y la verdad es que no. Y aquí viene uno de los primeros tips, cuando nosotros hablamos de miel, la gente que le gusta y quiere consumir miel tiene que fijarse que en las etiquetas diga que es miel de abejas elaborada por ella, porque si no, de lo contrario puede estar comprando algún jarabe, como les decía, que no es exactamente este producto. Dentro de la colmena también hay otros derivados, hay otros productos que son igualmente de interés, y está el polen. El polen apícola es menos famoso, pero finalmente es tanto o más, digamos, importante en términos de la composición. La gente que consume polen sabe muy bien que tiene muchos efectos beneficiosos para la salud, principalmente porque es un gran conglomerado de vitaminas, cofactores enzimáticos, y que además son muy buenos reguladores e inmunoestimulantes. Por lo tanto, frente a cualquier sistema biológico que pueda estar deprimido, la ingesta de polen es muy, muy favorable. También es una fuente de proteína. De hecho, la abeja, la razón por la que lo fabrica es porque es su fuente de proteína, la que tiene la colmena, y que nosotros además lo podemos consumir porque, como ustedes pueden ver en la imagen, tiene colores muy atractivos, y eso se debe a que tiene una gran concentración de pigmentos que son antioxidantes y que vienen directamente también de los sistemas vegetales de donde se produjeron o se generaron los componentes de este polen. ¿Y qué pasa en Chile? En Chile nosotros tenemos una gran cantidad de mieles y productos apícolas que se generan a partir del bosque nativo melífero, que es muy, muy variado, que es endémico y que da origen a mieles que son únicas en este país y que no las vamos a encontrar en otro lado. Y muchas veces la gente eso no lo conoce. No hay una difusión a veces apropiada. En el mundo apícola sí la gente sabe perfectamente cuáles son los atributos, pero los consumidores, la mayoría de las personas que están un tanto más lejos de esto, no conocen. Tampoco saben que las abejas cumplen un rol muy fundamental en lo que es la polinización y también en la biodiversidad del bosque nativo. Y además, como yo les decía recién, además de piel y polen, se producen otros compuestos y otros productos que son igualmente atractivos en el mercado, en el mundo cosmético, incluso en la industria farmacéutica, como es el caso de la cera y los propóleos. Y hoy en día también otro eje, que es la exportación de abejas reina, que es el material vivo que se está exportando a mercados que quieren tener abejas que tienen las características de las abejas chilenas, que tienen bajo porcentaje de africanización y que tienen una buena capacidad de formar colonias bien productivas cuando están en condiciones apropiadas o favorables. Ahora,
La miel acá en Chile se produce, o hay registro, de acuerdo a lo que tiene el Sistema Oficial de Información Pecuaria, el CIPEC, y el Boletín Apícola, que salió hace poco. Hay registros de apicultura en todo el territorio, sin embargo, se concentra principalmente desde la región de Atacama hasta la región de los lagos, perdón. Principalmente por Chaitén, Palena, ahí están, hasta por ahí se describe más o menos una buena cantidad de apicultores. Y la mayor cantidad de producción se concentra principalmente en la región de O'Higgins, la región del Biobío y una buena parte también en la región metropolitana. Sin embargo, las mieles que también tienen mucho atractivo y que vienen del bosque nativo son principalmente algunas que vienen de la zona sur, de la zona de Temuco, hacia abajo, y que efectivamente son en menor cantidad lo que se produce, pero que tienen un valor en el sentido de que tienen la marca país y tienen especies que son únicas, como yo les decía, en el mundo. También me gusta mencionar la isla de Pascua, porque también ahí hay un reservorio sumamente importante de biodiversidad. Las mieles de la isla de Pascua tienen también una capacidad y unas propiedades muy, muy particulares. Y además la abeja reina, las abejas nativas de la isla de Pascua, que son melíferas, también tienen una línea genética que es distinta y se ha estudiado y también se ha visto que son incluso más atractivas, pueden llegar a ser más atractivas que las mismas apis melíferas que está en el territorio nacional. De las especies que nosotros tenemos y que dan origen a mieles muy, muy, muy conocidas, está, por ejemplo, el corontillo, que es la Escalonia pulverulenta, la Eucriphia cordifolia, que es el responsable del ulmo, la Quillaja saponaria, que es la del quillay. Sin embargo, nosotros tenemos mieles que además son mezclas de estas especies. Hoy en día, por ejemplo, en el sur se produce mucho la miel de tiaca, que va en mezcla con el tepu o con el tineo, y que además de tener un sabor muy atractivo y propiedades organolépticas muy, muy agradables, tiene una capacidad de antioxidante muy grande porque aparentemente los compuestos que las forman o que están dentro de su composición se potencian cuando están en contacto con especies de otras plantas, y eso genera una sinergia que favorece la propiedad biológica natural de la miel. Cuando nosotros hablamos de definir calidad, eso también está un tanto normado dentro de nuestro código de alimentos, y es lo que se requiere para que una persona que produce miel, ya sea apicultor o envasador, tenga que cumplir al momento de llegar al mercado, tanto interno como también a la exportación. Y en este grupo de análisis o de estándares de calidad se definen dos carriles importantes. Uno es el análisis químico y el otro es el análisis biológico. Dentro de los análisis químicos se encuentran principalmente todos aquellos parámetros físico-químicos que están relacionados con la presencia o los etiquetados. Todo lo que uno ve en una etiqueta que dice energía, caloría, proteína, hidratos de carbono disponible, se refiere a esos parámetros físico-químicos que se tienen que cumplir y están también tabulados cuáles son los rangos en los que la miel tiene que estar, principalmente en el grado de humedad y de azúcares, de la composición de azúcares que debe tener. En algunos casos también se puede incorporar un panel sensorial que da cuenta de una, digamos, característica organoléptica. Y por otro lado, los análisis biológicos principalmente van dirigidos a que se cumpla como control de calidad la ausencia digamos, microorganismos que puedan ser contaminantes, que en general la miel no los tiene. Y si los llega a tener no es porque la miel sea una composición habitual, sino que es porque puede haber existido algún problema en los procesos posteriores a la cosecha de la miel. Y el origen botánico, porque también nosotros nos regimos con la norma chilena que establece cuál debe ser el etiquetado según el origen botánico, y es por eso que ustedes cuando compran una miel encuentran que dice miel multiflora, miel monofloral de algo, de alguna especie, porque eso está definido también en nuestro código de alimentos. Ahora, cuando nosotros hablamos de calidad, pero ya orientado hacia la valorización y diferenciación, los análisis también son químicos y biológicos, pero van orientados principalmente a los atributos en sí que pueda tener una miel en particular. Y aquí es donde empieza el mercado de alguna manera a buscar elementos que sean distintivos y diferenciadores de otras mieles que puedan existir dentro del mismo país o también en la competencia internacional. Hoy en día en el mundo existe la miel de Manuka, que es como el golden standard, que todos quieren apuntar a parecerse por las propiedades y por el valor que alcanzan los mercados internacionales. Y Chile tiene varias cosas que podría de alguna manera potenciar, y en eso también muchos grupos de investigación están trabajando. La presencia de antioxidantes o de compuestos que sean bioactivos es uno de los focos que se busca cuando se quiere de alguna forma caracterizar las mieles.
La ausencia, por ejemplo, de organismos transgénicos o de especies transgénicas, que en otros lados es un defecto y que acá en Chile por lo menos eso no está, y las mieles que yo al menos he analizado no tienen ningún componente de aquello. Y lo más importante, la presencia de residuos. Hoy en día el mercado es sumamente rígido y riguroso en la exigencia de ausencia absoluta prácticamente de residuos que puedan ser de origen de antibióticos o la presencia de pesticidas que puedan ser malos también. Y también aparece el origen botánico, pero acá simplemente como por un tema de darle una capacidad o una diferenciación de carácter exótico. A veces, hay anécdotas que han contado incluso gente que ha viajado a estas ferias que se están ha establecido en mercados que se han abierto últimamente, como el de Emiratos Árabes o el de China, en donde hay personas y hay grupos que están dispuestos a pagar un gran valor por mieles simplemente porque vengan de alguna zona exótica del mundo que sea lejana y que eso la haga distinta al resto. Y por lo tanto, la diferenciación y la herramienta que nosotros tenemos de poder definir un origen botánico con sello país es sumamente importante porque, como les decía, ahí está nuestro tesoro y lo que realmente debemos de alguna manera enfocar. Independiente, obviamente, que se producen mieles de especies introducidas y mieles que todo el mundo conoce y que están en otras partes, pero principalmente nuestra oferta hacia el mundo ha sido de nuestras mieles de carácter, digamos, endémico. Ahora, ¿cómo aparece la SECHEN? Porque de repente la gente me dice, ya, pero ¿qué tiene que ver todo esto de las abejas con la Comisión Chilena de Energía Nuclear? Eso pareciera que se refiere siempre a cosas que la gente le tiene hasta incluso un poco de susto. La SECHEN es un organismo público y que busca principalmente como misión difundir el uso de la energía nuclear, pero de forma pacífica. Y dentro de estos ejes que tiene la SECHEN, existen tres: uno que es el control regulatorio, que lo ven en la primera parte de ahí de la base de este esquema que yo estoy mostrando, y que busca principalmente servir como un ente regulador y fiscalizador de otras instalaciones que puedan tener el uso de la energía o de la radiación ionizante, la elaboración de productos y servicios que tienen directa relación con la radiomedicina y todo lo que está vinculado más bien al tratamiento de enfermedades como el cáncer y otras, y la parte de investigación y desarrollo donde estoy yo, en donde hay una fuerte, digamos, grupo trabajando en áreas o temas de agricultura. Y en ese grupo estoy yo con el tema de las abejas. ¿Y en qué puede ser útil esto? La gente muchas veces no conoce que las aplicaciones nucleares están mucho más cerca de repente de lo que nosotros pensamos. De hecho, cada vez que una persona se va a tomar una radiografía, de alguna forma se está involucrando con fuentes de radiación y con la energía nuclear y no lo sabe muchas veces. En la vida diaria, en la agricultura se ocupan muchas cosas. Ustedes pueden ver acá que hay muchas aplicaciones, pero yo me quiero detener principalmente en lo que tiene que ver con producción y salud animal y la protección de alimentos y medio ambiente. Uno de los problemas que tiene digamos, la preservación de alimentos en los supermercados y en las góndolas es que se contaminan y se dañan. Y ustedes ven acá lo que incluso autoriza el CERNAC para los alimentos que puedan ser irradiados de tal forma de aumentar su vida útil. Y eso ocurre con los mariscos congelados, ocurre con diversas especies, incluso con algunos panes de molde, que esa es la razón por la que se pueden mantener con mucho mayor tiempo sin dañarse y manteniendo sus propiedades originales. El mundo, en realidad no solamente Chile, es que las mieles cada vez van aumentando en forma de, digamos, de atención, la gente quiere consumirla, pero se va generando también el problema de las adulteraciones. Cada vez que un alimento empieza a tener muchas propiedades favorables, empieza también a moverse una industria paralela que busca igualar y adulterar o falsificar de tal forma de ofrecer productos que no son idóneos, que no son favorables y que tratan de imitar las propiedades del producto original con el fin de poder comercializar algo que no es miel en este caso, pero un valor que puede alcanzar un costo bastante alto. Y en ese sentido, la energía nuclear juega un rol muy importante, porque hoy en día la única forma que existe de poder detectar si una miel es realmente legítima o es adulterada es utilizando la dilución isotópica, que es una técnica que en Chile en estos momentos se está empezando a desarrollar, pero que en otros países ya está totalmente instalada. Como yo les decía, hay mieles como las mieles de Nueva Zelanda, la miel de Manuka, que puede llegar a tener un valor en pesos chilenos el kilo en Europa sobre los 200.000 pesos.
Por lo tanto, las falsificaciones son de joyería. Prácticamente son grupos que se dedican a burlar y son tan específicas y son tan bien elaboradas que ni hasta las abejas podrían ser capaces de repente darse cuenta si están frente a una miel que está siendo falsificada o no. Y la única manera de poder detectar componentes que son adicionados y que están tratando de imitar los compuestos originales es a través de esta marcación isotópica que permite esta discriminación. En Chile nosotros tenemos problemas de adulteración, pero básicamente es una adulteración que busca vender productos, aumentar el volumen de lo que se comercializa y disminuir los precios. Y eso también genera un tremendo problema para los apicultores porque obviamente la gente que no conoce bien la calidad de las mieles confunde y muchas veces se orienta por los valores más bajos y finalmente eso genera un problema para toda la cadena productiva. Ahora, hay que tomar en cuenta que la miel no es solamente rica o que puede ser utilizada en el fondo como un endulzante, sino que además es un alimento funcional que aporta o que tiene una cantidad de calorías bastante menor con respecto, por ejemplo, a una igualdad comparándolo con el azúcar. Si tomamos una cucharada de azúcar en el fondo y una cucharada de miel, la miel endulza más, entrega menos calorías y además tiene un aporte nutritivo en términos de los oligoelementos que la componen. Ahora, la apicultura en Chile tiene muchas dificultades que no tienen que ver solamente con el tema de las falsificaciones, sino que hay un problema grave que se está asociando al cambio climático y las sequías progresivas, que de alguna forma han cambiado los calendarios de floración de las plantas y eso ha generado una disminución en la oferta floral y por lo tanto un problema complejo, sobre todo para los apicultores de la zona central, que llevan ya muchos años enfrentando estas sequías permanentes. Y eso va generando, entre otras cosas, colmenas debilitadas y se van apareciendo otras enfermedades que hasta ahora habían estado de alguna forma controladas, pero que debido a que las colmenas tienen deficiencia de agua, deficiencia de la calidad del alimento, van generando entonces estos cuadros complejos. Por otro lado, las falsificaciones, como yo les decía recién, generan una disminución importante de precio que hace que los apicultores tampoco puedan competir con sus productos y eso también genera un daño bastante complicado. Ahora, en el último tiempo, a pesar del COVID-19 que tiene muchas cosas malas, prácticamente muy pocas cosas buenas se pueden destacar, hay algo que de alguna forma ha favorecido, curiosamente, y es que la gente frente a esta infección ha buscado consumir productos de origen animal o de origen vegetal que tengan alguna propiedad descrita y que sirva como para fortalecer el sistema inmune. Y se ha visto una tendencia, que no es tampoco generalizada, pero hay una tendencia a querer consumir más productos que vengan de la colmena por la fama que tienen de ser muy buenos en términos de los aportes y los fortalecimientos a la salud. Nosotros en estos momentos, yo lo que estoy haciendo en la Comisión Chilena, en la SECHEN, es trabajar con la energía nuclear, con la radiación ionizante, para tratar una enfermedad específica bacteriana que las afecta, que es la loquia americana. Es una enfermedad que lleva mucho tiempo, no es una enfermedad nueva, pero que en el último tiempo, producto de estos asuntos de la sequía y de la transhumancia que ha llevado que apicultores tengan que mover colmenas a distancias largas, se han ido generando mayor cantidad de brotes. Y si bien es cierto, el Servicio Agrícola Ganadero tiene un control bastante exhaustivo y muy bien monitoreado, es necesario que exista esta alternativa porque hoy en día, cuando las colmenas tienen esta enfermedad, el costo que tiene es que afecta a las crías de las abejas y eso significa que la colmena se empieza a morir, envejece, pero además las esporas son sumamente resistentes, por lo tanto pueden pasar 30 años y siguen en el ambiente y si efectivamente se vuelve a generar una condición hostil, esas esporas pueden volver a generar daño. Y hoy en día no hay tratamiento autorizado, no se permite el uso de antibióticos para este tipo de bacterias, por lo tanto cuando aparece un brote se genera la cuarentena y hay que eutanasiar y incinerar todo el material que está ahí con la consiguiente pérdida, no solamente económica, sino que de toda la colmena, que es lo más triste de todo. Por lo tanto, si uno puede de alguna forma salvaguardar y tener esta alternativa, considerando además, como yo les decía, que se han abierto mercados nuevos, como el mercado chino que está exigiendo que las mieles que se exporten hacia allá vayan libres de esporas de loquia, esta alternativa que nosotros estamos desarrollando ha tenido buenos resultados, ha permitido controlar las esporas de loquia americana, utilizando rangos de radiación ionizante que son las que se utilizan habitualmente en los alimentos y que además no cambian ni alteran las propiedades originales de las mieles, por lo tanto quedan exactamente como si no les hubiese pasado nada y eliminan las esporas en el caso que las tenga. Este proyecto se financia con fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ex CONICIT,
Y yo creo que lo más importante que tiene es que ha permitido que generemos una red sumamente importante y colaborativa con distintas asociaciones gremiales de apicultores a lo largo de todo Chile. Y eso ha sido muy importante porque ha generado una muy buena correlación, como les decía, con la gente y una interacción importante. Abelle, que es lo otro antes de terminar que me están diciendo aquí que tengo que ir finalizando ya, es una consultora que surge también precisamente como para difundir la cultura apícola. Nuestro eje principal también ha sido siempre llevar a los colegios y hacer que los niños tengan conciencia sobre la importancia del bosque nativo, sobre la importancia de las abejas y sobre todo la preservación que esto implica para todo nuestro país y en general para el medio ambiente completo. Antes de terminar, yo esto no lo hago solo, tengo un equipo maravilloso que me acompaña y que están detrás de mis investigaciones y me apoyan, como la doctora Tatiana Garrido y el doctor Jorge Mendoza de la Universidad de Chile, Carlos Gómez y Rodrigo Pizarro, que son un apoyo fundamental en la parte biológica y en la parte estadística, Ethel Velázquez, que es mi contraparte y también mi socia en la SECHEN, y Antonio Sandoval, que se encarga precisamente de ayudarnos con la difusión y con todas las redes sociales que ustedes ya creo que vieron, que hicimos harta difusión ahí cuando se pudo. Asociados con mucha gente, con la Red Nacional Apícola, como les decía, con muchas, empresas y federaciones nacionales que agrupan apicultores y que han podido acceder al trabajo que nosotros estamos haciendo y se transfiere directamente este trabajo hacia ellos. Y bueno, eso era lo que yo les quería contar y por supuesto disponible para cualquier consulta que quisieran hacer. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Enrique, muchísimas gracias por tu presentación. Sumamente interesante, me gustó mucho. Tengo varias preguntas que voy a tener que seleccionar alguna o le voy a dar el pase a Helen con alguna pregunta para no acaparar el micrófono. Ya, pero ¿cómo estás, Enrique? Un gusto Muy bien. saludarte. Bueno, yo voy a hacer una pregunta muy simple. El más técnico aquí siempre ha sido Pedro. Pero a mí me gustaría saber, en el caso, por ejemplo, de las especies nativas que tienen propiedades medicinales, ¿ya? Y que las abejas pueden hacer uso de ellas, de la floración de ellas, del néctar, del polen. Esas propiedades medicinales que pueden tener esa planta, ¿pueden ser traspasadas también a las mieles después? De hecho, eso es así. Las mieles heredan las propiedades de las plantas de las que fueron elaboradas. Por lo tanto, si tú tienes una planta que es antioxidante, que tiene capacidad analgésica, antiinflamatoria, los compuestos que son finalmente metabolitos secundarios de la planta se traspasan a la miel. Y si tú mantienes la preservación de las mieles, no la calientas, no las alteras, en el fondo, esas propiedades están. Lo que de repente, como yo les decía, cambia, es que hay veces en que cuando hay presencia de residuos, por ejemplo, esos compuestos reaccionan y se va perdiendo un poco la propiedad. O en algunos casos, favorablemente, cuando hay mieles que, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en el laboratorio, que son antioxidantes y que a la vez son antiinflamatorias o antibióticas, y que esa propiedad viene de dos plantas diferentes, se potencian muchas veces. Y eso genera un valor mayor. Ahora, lo que cambia muchas veces es la proporción. Hay que ahí establecer, porque como son familias de compuestos, hay algunos que no se pueden identificar porque no hay patrones y cuesta mucho. Sin embargo, hemos visto que de repente ciertos patrones se van manteniendo y se asocian a ciertas actividades que uno pueda encontrar en alguna miel en particular. Ok, muchas gracias, Pedro. Te hago el pase. Muchísimas gracias. Muy breve y sintética mi pregunta, también en dirección a lo que estaba preguntando Helen, porque me interesa en particular y creo que tiene un potencial interesante. Hablamos un poco del etiquetado y la certificación de las mieles, yo creo que sobre todo desde una perspectiva de salubridad y organoléptica, pero, y en particular lo observado en el caso de aceites vegetales, hay aceites vegetales que están quimiotipados, que básicamente consiste como en una definición química súper precisa de los elementos químicos, moléculas, que puede contener el producto, pero que en el caso particular de las mieles y en el caso particular de las mieles que pudieran contener propiedades medicinales, me imagino que puede generar un valor agregado importante. Yo no sé si es factible hacer eso o existe como iniciativas en ese sentido.
Sí, mira, yo lo que les contaba recién, la miel de Manuka es una miel que se caracterizó en Nueva Zelanda y que tiene una historia que es bien interesante porque ahí hay un desarrollo que finalmente se ha tomado como modelo. La gracia de esa miel es que efectivamente lograron detectar el compuesto, que es el metilglioxal, que le daba todas las propiedades biológicas que esa miel tiene y se logró caracterizar, se ha patentado y en el fin, bueno, ahí hay todo un mercado. Acá en Chile, y lo que sucede habitualmente en el mercado mundial es que a medida que van avanzando ciertas cosas o van apareciendo ciertos problemas, se va generando la restricción de qué es lo que no tiene que tener la miel. La caracterización de compuestos bioactivos es un poco más difícil porque hay muchos de los que nosotros hemos visto, por ejemplo, en las mieles que están descritos. Cuando tú miras, por ejemplo, un perfil de compuestos, aparece el ácido canferol, aparece el ácido cinámico, el gálico, etcétera, un montón de fenoles que tienen ya, digamos, propiedades descritas, pero lo que va cambiando es la proporción. Y hay algo también que potencia esa actividad en la matriz, que es la miel en sí. Entonces, acá en Chile se ha hecho. Y yo puedo decirte, hay varios grupos, de hecho, aparte de nosotros trabajando en la SECHEN, está el grupo de La Católica, de la profe Gloria Montenegro, está la gente en línea, están haciendo cosas, en la Universidad del Desarrollo también yo he visto que están grupos trabajando, pero no es tan fácil, porque además se requiere de tener metodologías y equipos que de repente no son muy accesibles. Y como te digo, el problema también que ocurre es que cuando tú empiezas a descubrir compuestos que tienen alguna actividad farmacológica, aparece también digamos, el bicho este de querer potenciarlo y transformarlo en medicamento, y ahí hay problemas también porque te generan patentes, se pueden producir de repente restricciones que son súper complicadas y finalmente lo que los apicultores y todos los investigadores que estamos en esto buscamos es preservar valorizando la miel, pero no que se transforme también en un problema que después no se pueda comercializar, por ejemplo. Popular Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por tu conocimiento. Muchas gracias a Sharon, que también No, gracias a usted. fue un aporte tremendo. Un gusto tenerlos como invitados a ambos. Sí, gracias. Muchas gracias. Y con ello vamos a dar cierre a nuestra webinar de polinización y mieles. Y quedan cordialmente invitados a seguir investigando y compartir nuestra pequeña conferencia. Un gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Encantado. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao.